Nuestro compañero del diario ABC Color, Inchi Brites. Inchi, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Pero bien, me alegro. Mirando esa etapa de ABC Color que realmente conmocionó este hecho, este suceso. Vos estuviste trabajando en esa época. Sí, ¿Cómo surgen las primeras informaciones? ¿Cómo viene esta noticia? Y mira, fue bastante temprano. Felizmente antes se trabajaba un poco más temprano que ahora, ¿verdad? En la parte de redacción de diario. Entonces estábamos nosotros acá y vino la información, se fue el equipo que hace la cobertura. Eso fue frente al Colegio Internacional. Ahí hubo un atentado de un comando militar y el general Rodríguez salió con algunas pequeñas heridas, ¿verdad? Y el comando que vino detrás, supuestamente para custodiarlo, él le identificó a uno de ellos como el autor del atentado, ¿verdad? Que resultó ser el capitán Ruiz Díaz. Entonces él lo llevó en el jeep, él mismo conduciendo, y más allá en calle, creo que se llama Callejón Santa Rosa. En esa curva. Sí, en esa curva. Cerca de Mariscal López ya. Exacto. Él lo estaba llevando al capitán, al comando en jefe, para presentarlo, ¿verdad? Pero cometió el error de conducir él mismo el jeep y sin amarrarle al sospechoso en ese momento. Y ahí se produce el atentado mortal contra él, ¿verdad? Parece que este capitán tenía escondida una arma en la bota, porque según dicen, en Chile catearon, no tenía nada, le desarmaron supuestamente su arma reglamentaria, pero tenía otra pistola. Sí, así dice la versión del momento, ¿verdad? Que él tenía una pistola escondida y con eso le ejecuta al general de hacia atrás. Y el chofer sí quedó mal herido, ¿verdad? El chofer del primer viaje, digamos, sí, él murió después. Él quedó mal herido y murió después. Ahora, Inchi, hay que decirlo, esa mañana, después de dejarle a sus hijos en el colegio, el general Ramón Rosa Rodríguez tenía previsto presentar al entonces presidente de la República, Wasmosy, un informe acerca del narcotráfico en el Paraguay. Así es. Lo que pasa es que en esa época era muy activa la Comisión Bicameral de Investigaciones, la CBI famosa. Entonces, el general Rodríguez mismo era una persona investigada, digamos, amenazada de ser investigado, porque hubo hechos anteriores que caían bajo sospecha de la opinión pública de que dentro del área de seguridad del Estado había el negociado de drogas, ¿verdad? Entonces el general Rodríguez se habrá sentido compelido a presentar un informe como era la autoridad indicada para eso, ¿verdad? Y de esta forma entonces, Inchi, ya que estás explicando muy bien, surgen estas interrogantes que vamos a compartir contigo y con toda la teleaudiencia, porque tenemos en pantalla justamente algunas interrogantes que quedaron así y que hasta hoy llama la atención. ¿Qué ocurrió? Ahí dice, ¿qué ocurrió con el contenido del maletín? Se habla de ese maletín famoso que hasta hoy nunca se llegó a saber qué era. Bueno, el maletín desapareció un buen tiempo. Y después, por presión de la prensa sobre todo, y de testigos que alimentaban a la prensa, ese maletín apareció en el juzgado del juez a cargo del caso. Pero apareció casi vacío, ¿verdad? Lo que había era una agenda electrónica de ese momento del general Rodríguez y nada más, o sea, la agenda no tenía nada tampoco. Posiblemente fue vaciada. O sea, no había documentos que no había nada de lo que se esperaba que hubiese, ¿verdad? Exacto. Y el cálculo era que había una lista que el general Rodríguez se tomó su tiempo ante la amenaza de que le iba a alcanzar la investigación y hizo una nomenclatura de la mafia del narcotráfico en Paraguay y lo estaba por llevar a Rodríguez. Esa es la versión digamos oficial que se contó en el tribunal, que él estaba llevando un maletín. El maletín desapareció y bueno, para que vea cómo estaba todo tan contaminado, son sus propios encargados de seguridad, son los que le ejecutan a él, ¿verdad? Y es cierta esa versión, Inchi, que dice que cuando le habían disparado primero el primer atentado y no muere el general Rosa Rodríguez le había dicho a su capitán: capitán, falló tu plan. Fallaste, le dijo. Fallaste, le dijo. Bueno, eso es lo que está publicado, ¿verdad? Fallaste, Ruiz Díaz, dice. Sí. La próxima vez espero que tenga más puntería. Y lo tuvo.
Sí. Y mira que le dio esa oportunidad y lo tuvo. Inchi, Sí. también otra de la interrogante que surge ahí es, ¿quiénes serían los involucrados? Bueno, los involucrados, los que cayeron dentro de la investigación, digamos, eran el capitán Ruiz Díaz y tres personas más que iban en el jeep, ¿verdad? Pero que eran todos militares, oficiales de baja graduación. Pero también se los vio ahí a gente de la DEA que estaban en el escenario del Dos crimen. agentes. Sí, Exacto, sí. un tal Walters y un tal Ridley, que eran conocidos en el mundo del narcotráfico, ¿verdad? Pues son agentes de la DEA. Y cuando la justicia reclamó por ellos para que den sus versiones, porque hay fotos inclusive de la presencia de ellos ahí, la embajada dijo que ya no prestan servicio en este país, entonces quedaron liberados. Fueron enviados, parece, a Estados Unidos. Posiblemente. ¿Qué habrá a otro pasado lugar. de ellos? Porque a lo mejor, por ahí. Ahora, Y- Inchi, otra de las interrogantes, ¿quiénes serían los autores intelectuales de este crimen? Y bueno, esa es la nebulosa, digamos, que la justicia no pudo determinar eso. Y yo creo que no para saber, pero para entender cómo se dibuja este escenario, hay que ir un poco más atrás, ¿verdad? Un poco más atrás, nosotros tenemos, yo diría, hay una película que plantea, creo que se llama Droga y Banana, ¿verdad? Sí, Que plantea que sí. la narcopolítica surge a partir de la ascensión de Rodríguez al poder. Exacto. Yo creo que no. O sea, acá tenemos narcopolítica mucho antes con Stroessner ya. Ahora, si entendemos por narcopolítica el hecho de que cualquier yaguaray se volvió narco, inclusive llegar a ser electo concejal, intendente, diputado, entonces sí es cierto que a partir de Rodríguez, o sea, en la democracia eso se declaró solo, ¿verdad? Sí. Pero en la etapa anterior el narcotráfico era negocio de los poguazú, o sea, de la gente con mucho poder. Entonces tenemos en la década del 60, en el 68 más o menos, se instala Ricor en Paraguay. Él había rajado de Francia a la Argentina, en la década del 40 y algo ya, huyendo. Viene a Paraguay, se le toma preso, intenta escaparse, ya cerca de los 70, 68 por ahí. Ha pedido la embajada de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ya se hablaba de que había un contacto de Ricor con las autoridades paraguayas y se hablaba justamente de Rodríguez, general Rodríguez, presidente, no. Sí, Andrés Rodríguez. Sí, Andrés Rodríguez. De que le alquilaba sus aviones, que le prestaba su piloto, le prestaba su pista y que estaba en conexión con el general Patricio Colmán, que tenía pistas en Santa Elena y él hacía el trabajo sucio. Pistas clandestinas. Pistas clandestinas, claro. Exacto. Que contradictoriamente después con el gobierno de Rodríguez, bajo presión, se comienzan a bombardear. ¿Ustedes se acordaban de eso? Sí, ¿no? sí. Sí. Cuando cae Stroessner se bombardea, ella no todavía. No, yo cuando esto tenía un año. Pista- Cuando pasó esto, pero igual le quería preguntar a Inchi, ¿cuánto tiempo estuvo preso Ruiz Díaz? Porque lo tomaron, estuvo preso. Ruiz Díaz creo que salió en el 11. algo así, ¿no? 16 años tuvo Inchi, 16 Sí. años, meses y días. Él no cumplió los 25 años que No. le salió de condena. 2/3 creo que le aplicaron. Y él Exacto. nunca confesó o no dio mayores detalles acerca del hecho. Él ¿sí? negó, o sea, primero confesó, pero acá, ahora mismo este crimen de la familia, primero la policía dice que confesó, ahora resulta que el tipo negó y nunca se sabe, ¿verdad? Pero creo que oficialmente él negó y dijo que no es, pero hay testigos que sí atestiguan que... Inchi, que ¿tiene que ejecutó. ver el caso del asesinato del general Rosa Rodríguez con esos 600 kilos de cocaína que había caído un tiempo antes, que se había informado de la incautación de esa Sí, sí. cantidad de Ahí está. cocaína? ¿Dónde están los 600 kilos? Se preguntaba a Ahí veces. está. Se preguntaba a la gente, el Bueno, diario especialmente. a eso me iba justamente, ¿verdad? Que eso en la década del 60 con la cocaína. Después viene la era de la heroína, ¿verdad? Ya en la década del 70. Y
ahí es donde se produce la primera caída de cargamento paraguayo, digamos. Y caen dos hermanos, Agüero, de apellido Agüero. Y tenían como piloto a un colombiano y a un paraguayo. Se llamaba, bueno, había un piloto de apellido Becker y otro que se llamaba Ennio Varela. Bajo presión en los Estados Unidos, Varela va a Estados Unidos. La década del 70 estamos hablando. Pleno estronismo. Entre paréntesis, a Strong en las publicaciones, lo que yo estoy contando son publicaciones de libros, de publicaciones periodísticas. Entonces Varela va a Estados Unidos y le sigue un defensor, un tal Bubi, no me acuerdo bien su nombre, pero que resulta ser que era abogado de Cambios Guaraní. Cambios Guaraní, negocio Rodríguez, ¿verdad? Entonces, ese es el primer cargamento. Después tenemos ya en la década del 80 el cargamento de acetona, de todos esos condimentos de la droga, de Adilson Rosati. Después viene el golpe de Estado y ya en la democracia, digamos, hay incautaciones grandes. Y se instala ahí la figura de la entrega vigilada. Figura a la cual Rosa Rodríguez se oponía, porque él se decía que, según él comprobó, cada vez que se hacía una entrega vigilada, se declaraba solamente la mitad. La entrega vigilada, para ella que es joven, sí, es una trampa que se le tiende al contrabandista, ¿verdad? Al narcotraficante. Se le dice, vení en tal pista y te iba a esperar, ¿verdad? Pero ya hay esperándolo ahí la Senada en este caso, ¿verdad? Y le atrapan el cargamento. Según el general Rodríguez, eso era la mitad nomás se le declara. Y lo que vos estás diciendo es la gran carga del 90, creo que fue en Parque Cue. Exacto. Parque Cue. Y ahí, teóricamente, fue entrega vigilada ya después de descubrirse el fato, ¿verdad? Ajá. Y otra vez se le culpó a Rodríguez y entonces tuvieron que hacer la ventilación de eso, digamos, con conferencia de prensa y todas esas cosas, ¿verdad? Para que tenga credibilidad. Edwin, estaba señalando que hace rato, por ejemplo, que en comparación con el pasado, el caso de narcopolítica, y ¿cómo analizás en comparación con el caso vigente, con parlamentarios? Porque decías, hoy día cualquier yaguaray llega a ser narcopolítico, sí, ¿no? ¿Cómo haces las comparaciones de los 60, 70, 80, 90 tal vez, con la actualidad? Bueno, como te decía, antes era de muy alto nivel el negocio, ¿verdad? Y ellos contrataban y se intercambiaban pilotos y guardias y dicen que sobornaban a las Fuerzas Armadas, a los oficiales jóvenes, a trabajar todo en eso, ¿verdad? Porque había mucho dinero. Pasamos la frontera de la dictadura, llegamos a la democracia, sí, y muy pronto ocurren cosas como, por ejemplo, que caen cargamentos en la estancia de un tal Messer, que después resulta ser que era muy amigo a través de alguien de muy alto nivel, como antes, ¿verdad? Hermano del alma, como el mismo hermano del alma. Y cargamentos que caen otra vez muy cerca de la estancia del expresidente, ¿verdad? Exacto. Que algunos dicen que después se tiró encima del alambrado para culparle al vecino y cosas así, ¿verdad? Pero se popularizó. El tema, como les decía antes, era la cocaína, después la heroína. Pasamos ahora a la mezcla de cocaína, heroína con esto que se cultiva en San Pedro. Marihuana. Sí. Eso sí ya es muy popular, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya la gente se anima a correr el riesgo no solamente de traficar, sino de cultivar, o sea, de ser parte de su propiedad visible. Antes era un negocio exclusivo, hoy casi... Antes era muy exclusivo, muy selectivo, sí, y se popularizó. Entonces tenemos, como le dije, concejales, intendentes, diputados, creo que senadores también, y bufet de abogados que se dedican a la defensa de estos delincuentes. Entonces,
¿quién es tu pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el culpable, responsable intelectual de esto? Sí. Y es un sistema, ¿verdad? Es todo un sistema de un negocio tremendo a nivel mundial, de algo que alguien declaró que es la nueva arma nuclear, ¿verdad? Por la capacidad que tiene de matar gente. Exacto. No solo por el consumo, sino por el tráfico especialmente, ¿verdad? Por todos los y todo lo que mueve, sí, así es. Inchi, haciendo también otro paralelismo con lo que era la historia de la droga en nuestro continente, tipo Pablo Escobar en Colombia y eso, parece que nosotros hoy estamos con un avance fenomenal. Creció muchísimo el negocio de la cocaína, de la droga también en Paraguay. Sí. Y mira, no solamente creció, se complicó. ¿Por qué? Porque comenzó la droga de ser un negocio de transporte de algo muy valioso, como si fuera una joya en vehículos, especialmente aviones. Pasó a ser complemento de otros negocios, como por ejemplo la guerrilla, el terrorismo, el fanatismo religioso, todo mezclado con lo ilegal, con el tráfico de armas, con el contrabando de cigarrillo, en la época de Stroessner, el tráfico de bebidas alcohólicas. No sé, vos te acordarás en la época de Stroessner todavía, las fiestas como eran. Todo era a base de whisky. Todo era, por más rasca que sea el cumpleañito, el casamiento, todo era whisky. Y de calidad. Importado, sí, claro. Claro. Y después nos entró la cerveza. La cerveza no se consumía mucho en Paraguay. No. Era caña blanca y después whisky ya. Y eso estaba vinculado con la emergencia del negocio de Itaipú. Los varones de Itaipú que se enriquecieron, entonces se popularizó también el whisky en Paraguay, ¿no? Culturalmente. Sí. Y después se complicó con el tema de la guerrilla. Por eso es que se instalan en países y van mudando, van migrando. Primero era Colombia y se mezcló con la guerrilla, ¿verdad? La guerrilla le protegía a los narcos le protegían a los guerrilleros y había una mutualidad ahí. Pasó a México, Paraguay y en países así más con seguridad un poco más sofisticada, Argentina, Brasil, no se mezclan tanto porque hay persecuciones más serias. Pero es universal, no tiene frontera. Inchi, y ya que estamos tocando este tema que de repente es muy interesante también para toda la teleaudiencia, ¿qué se puede decir, ya que hablaste vos de esa comunicación que hay entre guerrilla, que hay entre narcotraficantes y todo lo ilegal y lo ilícito? Se habla mucho de que el EPP y todas esas zonas también están, como que hay una ligación entre narcotraficantes, estos guerrilleros, y ¿qué se podría decir, Inchi? A pesar de que no hay documentación y no hay tampoco así una confirmación, ¿verdad? Pero ¿qué se puede decir al respecto? Y primero que nada, no negar. O sea, negar eso sería tratar de no reconocer algo que existe, que es un movimiento subversivo que opera ahí, que no opera según las reglas, ¿verdad? No son delincuentes comunes. Hay cultivo de marihuana a la vista y de paciencia de todo el mundo. Hay funcionarios corruptos de distintas instituciones, no solamente la policía, está la Fuerza Armada, las instituciones civiles, municipios, que adoptan inclusive a los delincuentes como regidores de las comunas. Y hay publicaciones, ¿verdad?, de que se incautaron drogas que desaparecieron. Hay mucha publicación, mucho archivo de todo esto. O sea que posiblemente lo que acá no hay nomás es mercado como para que justifique una cuestión como Colombia y México, donde son países con mucha población, ¿verdad? Pero esa es otra cosa que cambió, el consumidor, ¿verdad? Antes el consumidor era hijo de papá, exclusivo de los clubes nocturnos caros. Entre paréntesis, Stroessner pagó muy caro eso. ¿Por qué? Porque su hijo, uno era traficante y el otro consumidor, ¿verdad? Y bueno, y ahora se popularizó con estas drogas toquitos, tocatas, toquitos, que te venden en pedacitos y hay microtraficantes. Entonces se popularizó eso, ¿verdad? Pero
no es todavía un mercado interesante para que los grandes narcos se instalen, migren de un lugar a otro para hacer esa protección y ese intercambio de protección que estamos hablando. Pero estamos cerca. Inchi. Así es. Apasionante hablar de este tema, Inchi, conocer un poco también la historia y ver una realidad lacerante también que afecta muchísimo a nuestro país, justamente que es el tema de las drogas. Lo que Inchi va a hacer próximamente es tráfico de cuy. Plantó sus 130 plantitas de picante la vez pasada. Este fin de semana estuviste plantando, te pillé todito. Fui sorprendido. En tu territorio de... No se cuenta.